Nacional, Daniel Arroyo, está del otro lado. Gracias, diputado, por estar. Buenas tardes. Buenas tardes y un gran gusto. Igualmente. Primera impresión sobre lo que escuchó del presidente de la Nación en el Congreso. Yo la impresión que tengo es que el presidente no conecta con la economía cotidiana, con la vida cotidiana. No habló de educación, ni de las pymes, ni de los comerciantes, ni del laburante, ni del que se levanta a la mañana a pelearla todo el tiempo, ni de que el pan está a 2.000 pesos, la leche a 800 o el kilo de asado a 9.000. Me parece que todo su análisis y su trabajo no conecta con los problemas diarios de los argentinos que laburan y la pelean. Creo que hizo dos cosas buenas. Una es convocar un pacto, me parece positivo convocar un pacto a los gobernadores. Muchos de los 10 puntos no coincido, pero la idea de la convocatoria me parece positiva. Y también planteó algunas cosas en torno al tema de la transparencia, la no corrupción. Pero en esencia lo que le faltó es un vínculo con la vida cotidiana y un proyecto de desarrollo económico e industrial para la Argentina. Me meto en el pacto, ya que lo menciona, ¿no? Digo, un acierto en cuanto que es una convocatoria, pero sí algunos sectores ya lo interpretan también como un tanto extorsivo por ese preacuerdo al que tienen que ir a firmar los gobernadores en la Casa Rosada. Sí, y además ese preacuerdo entiendo yo que es votando la ley bases. O sea, Exacto. Lo que yo entendí, estando el viernes, ustedes me votan la ley base, acordamos, entonces vamos el 25 de mayo y firmamos estos 10 puntos. Para empezar, nadie tiene claro qué cosa es la ley bases en Argentina. Arrancó con 684 artículos, terminamos yendo al recinto con 364. Se votó en general y luego volvió a comisión y volvió a foja cero. Habían sacado el paquete fiscal económico, que es el que tendría que ver con el pacto. O sea, sí creo que tiene un carácter extorsivo. No es un pacto en términos nos sentamos y consensuamos para dónde vamos, sino es, ustedes me hacen esto, tomamos estos 10 puntos. Creo que es un valor definir esta idea de trabajo en conjunto con los gobernadores, pero hasta acá lo plantea como, ustedes me votan esto, me demuestran que están conmigo, entonces vamos y firmamos estos 10 puntos y les doy algunos recursos para las provincias. Claro. ¿Y qué rol cree que van a tomar los gobernadores en este sentido? Entendiéndolo, usted lo dijo, un tanto extorsivo. ¿Cree que lo van a entender así, que van a ir a firmar un cheque en blanco, que se van a plantar como de hecho se fueron plantando, por lo menos hasta ahora, en diferentes reclamos? ¿Qué cree que rol pueden tomar? Me parece que hay tres situaciones en los gobiernos provinciales. Hay gobiernos que están muy débiles económicamente, en términos de que no están pudiendo pagar salario, le está costando mucho. Entiendo que van a hacer todo lo posible para interactuar con el gobierno. Ya hay provincias puntuales, como el caso de Tucumán, pero evidentemente hay otras también, que está claro que están diciendo nosotros queremos llegar a un acuerdo porque necesitamos gastos corrientes poder sostenerlo. Eso es uno. Después están las segundas, que son las que dicen, no, nosotros así no, un pacto de esta manera no, veamos de qué se trata, de qué hablamos y denme la coparticipación que me corresponde. No corten el fondo de incentivo docente, no corten el fondo compensador del transporte. Y creo que hay otras provincias que están viendo, analizando, quizás más cerca del PRO, viendo si hay un acuerdo del PRO o con la Libertad Avanza. Pero en términos generales, lo más grande va a estar en el medio, que es varias provincias diciendo, no, pero discutamos en serio porque hasta ahora nos cortaron gran parte de los recursos que por ley tenía que coparticiparle a las provincias. Claro. Y hay algunos, por ejemplo, el gobernador de Córdoba, Yarlora, que planteaba ayer en La Voz de la Calle, bueno, falta un montón para mayo, digo, los canales de diálogo tienen que empezar previamente. Hasta ahora fracasaron un poco los canales de diálogo, que fueron principalmente el ministro del Interior entre gobernadores y gobierno nacional. ¿Cree usted, diputado, que se pueden dar estos canales de diálogo de otra manera de acá a mayo, en el corto plazo? Primero creo que falta mucho porque estamos en un proceso de recesión, de parate de la actividad económica y marzo y abril van a ser los meses más duros, dicho por el propio gobierno. O sea, normalmente marzo es el mes más duro para las familias porque arranca todo el tema de la escuela, los gastos de la escuela para cualquier familia, siempre marzo es difícil. Hay que agregarle acá la suba del transporte y la suba de las tarifas, con lo cual se va a hacer muy complicado y se va a agudizar la recesión. Es decir, lo que falta de acá a mayo es más o menos el mismo tiempo que transcurrió. Lleva 80 y pico de días el gobierno, falta otro 80 y pico de días para llegar al 25 de mayo y meses muy duros. O sea que creo que falta mucho en términos económicos, sociales y de vida cotidiana. Y después sí creo claramente que hay que tener más claridad sobre el pacto. Y algo que dijo el gobernador de Córdoba, y yo lo incorporo, no puede ser solo con la política, solo con la Cámara de Diputados, tiene que ser con las cámaras empresariales, con la CGT, con los trabajadores.
¿Quién es el interlocutor del gobierno? Nunca está claro, porque el ministro de Interior, a quien conozco y tengo respeto como una persona muy dialoguista, viene, dialoga y después es el propio presidente el que le tira atrás lo que ha dialogado el propio ministro del Interior. Los propios diputados dialoguistas, los que trataron de ayudarlo, no es mi caso, yo voté en contra, pero los que trataban de ayudar, el propio presidente le dice: ustedes son valijeros, coimeros, idiotas útiles. Es difícil. Hasta acá lo que ha hecho es dinamitar el gobierno a sus propios interlocutores, los propios interlocutores del gobierno, con lo cual a nadie le queda claro con quién hay que hablar para que el acuerdo que se haga sea de verdad y suceda. Eso hasta acá no se encuentra un interlocutor en el gobierno. Claro. En cuanto al Congreso, ya aprovechando el rol de diputado, digo, en algún momento Javier Milei, dejando de lado los gobernadores, que fue una batalla que tuvo el presidente, también la tuvo con el Congreso de la Nación, ¿no? Planteando que era un nido de ratas. ¿Cree que puede tener y generar otro vínculo de acá en adelante con el Poder Legislativo, el Gobierno de la Nación? Creo que sí puede generar otro vínculo. Lo que no sé es si quiere generar otro vínculo, porque todo lo que ha planteado ha sido siempre cada vez más para adelante. Esta idea de soy yo y ustedes son la casta, entiendo que es rendidor comunicacionalmente, que sirve para la lógica de comunicación de redes que tiene el gobierno. Entiendo que la sociedad está cansada, que está quebrada la relación con la política y que entonces está buscando algo nuevo. Todo eso lo veo con claridad. Ahora, con los mismos que tiene que acordar y trabajar son a los que insulta permanentemente diciendo ustedes son esto, lo otro. Sí hay buenas posibilidades de conversar con el Congreso si el presidente está dispuesto, pero a mí me parece que la lógica del presidente no es el resultado en términos de que salgan las leyes, que se mejoren las cosas, sino es la comunicación, es estar siempre en el centro de la escena, es siempre manejar la agenda, peleándose un día con un artista popular, otro con un diputado, con un senador, con un gobernador, con lo que le viene en el medio. Entonces, me parece difícil que lo logre. Es un gobierno que prefiere estar en el centro de la escena antes que lograr que las cosas sucedan. En la práctica, la gestión está parada. Hay poquitas, muy poquitas cosas que suceden efectivamente, que el gobierno logra hacer. No logra resolver el tema de los alimentos en los comedores, no logra resolver el tema del funcionamiento de la escuela y de las clases, no logra resolver cuestiones básicas en cada ministerio, sin embargo se pone en el centro de la escena. Así que lo veo, o sea, yo sí creo que hay buenas condiciones, porque hay muchos grupos dialoguistas que quieren conversar con el gobierno. Lo que me parece que la lógica del gobierno, más que tener éxito y lograr resultados, es estar siempre en el centro y decir, yo soy esto y ustedes son la casta. Esto dura, pero dura un rato nada más, porque la Claro. verdad que la gente la está pasando mal de verdad. Claro. Me va llevando por diferentes temas que yo tenía pensado preguntarle, pero que ya van apareciendo en las respuestas, entonces ya me meto. Tema comedores, y aprovechando que usted fue ministro de Desarrollo Social y me parece que seguramente sabe mucho del tema y de cómo se maneja, no para de hablar el presidente de la Nación respecto de ese curro, de los intermediarios, de la asistencia social, y después en lo concreto lo que vemos es otra vez es eso, es el enunciado vendedor. Pero en lo concreto lo que vemos son comedores a los que no les está llegando comida. ¿Cómo está viendo esa situación? El gobierno, por un lado, aumentó la tarjeta alimentaria, aumentó el monto. Yo creé la tarjeta alimentaria, es un buen instrumento, es para las madres que tienen chicos chicos. Aumentó el monto, porque los alimentos se han ido muy para arriba. Pero lo que hace a los comedores comunitarios, claramente no hay comida en los comedores. La Argentina tiene cerca de 44.000 comedores, de los cuales 10.000 están sostenidos permanentemente, abren todos los días y la gente permanentemente va. Esos comedores hoy están sin comida, eso es objetivo. Durante el mes de enero, en esa parte, en esa partida, el gobierno ejecutó 0 pesos. A mí me cuesta creer que alguien ejecute 0 en algo, 0. En el mes de febrero firmó algunos convenios con las iglesias evangélicas, con Cáritas, con algunas instituciones, pero todavía no los ejecutó. Hay un problema serio en los comedores que para mí tiene 2 caras. Una es que no hay alimento, y 2, que como no hay alimento, la gente hace rifa, estira, y lo que se come es fideos, harina, arroz, polenta. Claro. Se come mal, hay malnutrición. Y eso en los chicos es un problema gravísimo, porque un nene o una nena que come mal no desarrolla el peso y talla que le corresponde, no desarrolla la capacidad intelectual, no aprende en la escuela, reproduce la pobreza. Entonces, esto es grave de verdad. Hay distintos mecanismos. Un mecanismo es tener una tarjeta para el comedor. Yo empecé a hacer eso en los comedores. Para mí es un buen sistema. Otro es comprar alimentos, otro es de otra manera. Lo que uno no puede es no hacer ninguna manera. Claro. Y hasta acá no se está haciendo. Escuchemos lo que decía Venegas Lynch. Quiero ver su opinión al respecto.
¿Vos podrías hacerle llegar a la ministra Petovelo la necesidad de que se podría auditar haciendo llegar la mercadería a estos comedores, que de verdad hay gente que está pasando hambre y depende exclusivamente de esos comedores? Mira, yo no estoy de cerca en el Ejecutivo, pero sé lo que están haciendo. Le están pidiendo la información absolutamente básica, dado que todo es un relajo absoluto, que de los comedores le piden un tipo de calidad de comida para que después compran porquerías y dan a los chicos o la venden. Creo que justamente por esos chicos merece que ahí sí te vamos a pedir respeto. Ahí sí te vamos a pedir respeto, porque el Pitu trabaja en un comedor y nadie está comprando boludeces. Y vos no fuiste nunca a un comedor, Berti. Pero entendés, Julia, que no estoy generalizando. Digo, ese es el marco, no te estoy diciendo que todos sean así. ¿Y por qué cortamos a todos entonces? A nosotros nos da sospechar que ustedes en realidad no pasan los alimentos, más por sostenerse en esa teoría que vos acabás de desarrollar y tuviste mucho tiempo de hacerlo, que porque los alimentos llegan podridos. Si vos supieras, gente que me llama desesperada de Villa Fiorito y de otros lugares, de Mercedes y un montón de lados, que me dicen, Berti, que nos llamen a nosotros porque vos no sabés lo que es esto, se afanan la comida. ¿Había escuchado lo que dijo Venegas Lynch? Sí, lo había escuchado. Dos cosas. Primero, estamos hablando de 44.000 comedores en la Argentina, 10.000 sostenidos permanentemente por mujeres, laburando, poniéndole el cuerpo, cocinando, yendo, viniendo. Yo fui el ministro de la pandemia. Si logramos sostener la paz social, la situación social en la pandemia, cuando había 11 millones de personas que había que dar la asistencia alimentaria y estaba todo cerrado, fue en gran medida por lo que están haciendo en los comedores y en los merenderos. O sea, hablar despectivamente de quien le pone el cuerpo, labura y lo hace, es algo realmente para mí muy negativo. Y segundo, yo cuando me cruzo con alguien que dice esto, le digo lo siguiente: andate solito a 10 barrios. Anda al kiosco, a la iglesia, preguntarle dónde está el comedor y andá solito vos. Sentate en el comedor, habla con la gente, escucha y saca tus propias conclusiones. En la Argentina hay un serio problema alimentario. Hay muchos poniéndole el cuerpo y laburando. ¿Puede haber al vivo que se queda con algo en el medio? No hay duda, pero estamos hablando de 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria, de 44.000 comedores en términos generales, de un problema serio de alimentación en Argentina. Es evidente, lo dicen las iglesias, lo dicen las organizaciones sociales, lo están planteando las propias escuelas ahora. O sea, no se puede tapar el sol con la mano. Yo creo claramente que si alguien tiene... Yo armé un centro de denuncia siendo ministro y está claro que donde hay alguna situación rara hay que denunciar y hay que auditar, pero lo que hay que hacer es que haya alimentos en los comedores. Y cuando alguien tiene una duda, para mí lo más práctico es que sin contarle nada a nadie, se vaya a recorrer comedores en cada barrio, pregunta en cualquier lado y todo el mundo sabe dónde está el comedor, y saque sus propias conclusiones de manera directa. ¿Y qué piensa de esta denuncia que hacen respecto de los intermediarios? Porque la mecánica muchas veces es la misma, es hacer una denuncia para dinamitar todo o para justificar la nulidad de todo. Y lo pregunto porque en alguna oportunidad hubo también una fila enorme allí en el ministerio para que los atiendan ya de manera directa, sin intermediarios, y tampoco esto funcionó porque, bueno, es imposible también que suceda de ese modo sin intermediarios. ¿Qué piensa de esta denuncia que hacen respecto de esta situación? Primero, el gobierno actual, lo hice yo como ministro, y antes que el gobierno anterior al que estuve yo también, firma convenio con instituciones que llevan adelante comedores, sean iglesias. Los comedores son básicamente de las iglesias, de las organizaciones sociales, son muchos de familia. Una señora que monta el comedor en el living de su casa, se le viene un montón de gente y se organiza, y de escuelas. Esos son los comedores, que organizan básicamente la comida, el merendero, y alrededor de eso hacen apoyo escolar, ayudan a los chicos, ven temas de violencia familiar, ven muchas cuestiones. Es mucho más que solo ir a comer un comedor, es un verdadero centro comunitario. Si uno lo habla en términos del dinero que reciben las personas, el programa Potenciar Trabajo y cualquier otro programa, la persona recibe directamente una tarjeta del Banco Nación, tiene una cuenta, igual que cualquiera tiene una cuenta en el propio Banco Nación. Y los comedores, en esencia, los organizan instituciones. De vuelta, si hay algún vivo, uno lo tiene que denunciar. Pero estamos hablando de 10.000 comedores que sostenidamente están, 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Es como muy evidente que está mal la situación. Eso nadie lo puede dudar. Y además es la referencia. Yo, de vuelta, cualquiera que tenga duda, le propongo no solo que vaya el horario del almuerzo, que se quede.
y va a ver cómo hay chicos haciendo los deberes, cómo hay madres que vienen, cómo hay mujeres tirando, y ve que viene más gente, y cuando tienen que armar las viandas o el tupper, estiran y estiran. Es esa la realidad argentina. Si hay vivos, claramente, hay que cortarlo, pero el eje central no son los vivos, es un montón de gente poniéndole el cuerpo y que nadie lo tiene que estigmatizar. Porque verdaderamente la situación es complicada. Hay que estar en un comedor, ponerle el cuerpito en serio, de verdad, todo el tiempo. Diputado, y en la campaña, en distintas oportunidades, Milei dijo que la billetera del Ministerio de Capital Humano iba a permanecer abierta, digo, en una situación crítica, un costo social que estamos atravesando todos los argentinos, que esa billetera iba a permanecer abierta. Usted hacía referencia a un aumento de la tarjeta alimentar, pero también hacemos referencia a los recortes en los comedores y a todo un sector que hoy le está pasando realmente mal, porque la licuación del poder adquisitivo es histórica en nuestro país, sacando lo que es la etapa de la hiperinflación nada más, que fue excepcional. Digo, ¿cree que esta billetera se va a abrir en algún momento? No parece, porque en realidad está yendo a déficit cero el gobierno y el ministro de Economía dijo, nunca nadie en el mundo, ningún país, hizo lo que hicimos nosotros, que bajar 5 puntos del déficit fiscal en un mes. Pero claramente ningún país del mundo hace eso porque no es lo que hay que hacer, que es, si yo cierro todo, no transfiero ningún recurso, no hago nada, está claro que voy a poder acomodar las cuentas, pero es a lo bestia y es dejando a todo el mundo afuera. En tema de educación, digo, el tema de comedores está claro que falta alimentos y que es un problema serio. En el tema de educación, se quitó el fondo de incentivo docente, no está claro qué pasa con las becas Progresar, no está claro claramente. El programa Potenciar Trabajo se transformó en 2 programas. A mí me parece que todo lo que tiene que ver con búsqueda de trabajo es una cosa positiva, pero ahí claramente se licúa el monto, porque se congela el monto en 78.000 pesos, ya no es más el 50% del salario mínimo. Si el programa Potenciar Trabajo, en diciembre del año pasado, 78.000 pesos era poca plata, en junio de este año, mitad de año, va a estar totalmente licuado. Las jubilaciones se han licuado claramente. El compromiso que hizo el acuerdo con el Fondo Monetario, que sobrecumple las metas, el Fondo Monetario le pidió una meta y dijo, no, vamos a ajustar más. Para cumplir eso, que es 2 puntos de superávit financiero, es decir, una cosa brutal directamente, hay una sola manera de hacerlo, que es achicar las jubilaciones, porque las jubilaciones son el 60% del gasto en la Argentina. Entonces tiene que lograr que las jubilaciones suban muy por debajo de la inflación para lograr licuar. El gobierno está licuando los ingresos de la clase media, de los laburantes, de los que hacen changa, de los que la llevan como pueden, y ahora viene el aumento de tarifas. Objetivamente, así es claro que cierran los números en términos de lo que gasta y lo que sale, pero es muy fuerte. Y yo lo que veo es un proceso de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro. Yo no veo un proceso de explosión, pero sí de implosión. Mucha gente está mal, que revienta para adentro, que no le alcanza, que está... Cualquiera que vaya a un barrio ve que está todo el mundo tenso, dándose vuelta, y eso genera violencia rápidamente. Yo me estoy dando máquina todo el tiempo, me cruzo con alguien, me rozo y a los 2 minutos estamos a los golpes y a los tiros, estamos todos sacados. Debería notar también que no es solo un tema de Excel o un tema de plata, es un tema de vivir fuerte, constante, y hay que prestarle mucha atención. Es interesante ese concepto de implosión, ¿no? Digamos, de estar pasándola mal e implosionar, digamos, para adentro. Me parece interesante por lo que pueda ocurrir de acá a corto o mediano plazo, ¿no? Con esta situación, porque, bien lo decías al comienzo, nada de todo esto se planteó en el discurso, sí se siguió insistiendo en el discurso de la casta, ¿no? Y del recorte de la casta y de la motosierra de la política, cuando sabemos el impacto mínimo que tiene eso en el equilibrio fiscal que se está buscando. No, y agrego un punto que para mí es muy fuerte y para mí el conflicto social va a venir por ahí, que es el sobreendeudamiento de las familias. La gente no le alcanza la plata y se endeuda. Paga el mínimo con tarjeta y patea para adelante. Va a la financiera de esquina después, donde puede, al que vende droga, que tiene billete y da crédito, y a cualquier lado. Termina tomando crédito al 500% de interés anual. Devuelve 5 veces lo que tiene. Yo presenté un proyecto de ley que es el que debe hasta 200.000 pesos en el sistema no bancario, en la financiera, cliqueando en el celular para sacar plata, el que debe hasta 200.000 pesos, que sacó plata para o comida, o el guardapolvo de los chicos, o el alquiler, no puede devolver más del doble. Hay que ponerle un tope a la devolución. No es posible que uno saque crédito para comprar comida, para lo que fuera, para llegar como puede, y tenga que devolver 5 veces. Es absurdo. O sea, ese tipo de cosas, el Estado se ha corrido a lo bestia.
El DNU, que todavía está vigente, el primero que hizo el presidente Milei, no regula la tasa de interés de la tarjeta de crédito. Cualquier país del mundo regula eso, no puede ser cualquier cosa. Como esa tasa de interés es muy alta cuando uno no paga la tarjeta, después todo el resto, la financiera de esquina, la vuelta, es cada vez más alta. Y en América Latina, los conflictos sociales fuertes en los últimos años vinieron por dos lados. Por el aumento del colectivo, del transporte, hubo mucho lío en Brasil y en Chile, conflictos fuertes de verdad, o por el endeudamiento de la familia, que es lo que estaba diciendo recién. Bien. En Chile, Boric es hijo de ese conflicto y es presidente por eso. Yo prestaría mucho atención a esto que digo de implosión social, al endeudamiento de la familia y a los costos fijos. Si uno paga mucho el transporte, si paga mucho el alquiler, si no, estamos ante una generación de inquilinos. La gente grande, los jubilados, el 85% son propietarios porque vivieron en un momento que accedieron a crédito. Los adultos y los jóvenes hoy no tienen ninguna chance de tener una vivienda. Con lo cual a los costos fijos permanentes hay que agregarle el tema del alquiler. Yo prestaría mucho atención a eso. Yo creí que el gobierno iba a hablar de algo de todo eso. Sí. Independientemente del pacto, que iba a hablar de algo de eso, verdaderamente el presidente no lo hizo. Gracias, diputado. Gracias y buenas tardes.